¿Cómo te involucraste en esa organización del Festival de Cine? Ah, Era muestra de cine mexicano. era la muestra de cine mexicano, pero en el 99, justo cuando yo llegué aquí, yo llegué en el verano, debía haber llegado por ahí de finales de julio, agosto, y pues yo venía recién salido de la universidad, traía como este ímpetu de hacer muchas cosas, de la gente con la que había estado relacionado en la universidad, de los proyectos con los que había trabajado también allá. Entonces yo quería, hubo un momento en que extrañé cosas de la Ciudad de México. Una de las cosas que extrañé era el cine, precisamente. Yo iba mucho al cine en la Ciudad de México y una de esas cosas que llegué a extrañar era el cine, y entonces yo dije, extraño el cine, extraño las películas que a mí me gustan, y ¿qué voy a hacer? Pues aquí no hay, pues las traigo. Entonces Claro. voy a organizar un festival porque quiero traer las películas que a mí me hacen falta, ¿no? Que extraño, y entonces así surgió un proyecto que luego le presenté a María José Zorrilla, que era la directora de Cultura en aquella época, y fue el Festival de Cine Francés. En 1999, estamos hablando que inauguramos en noviembre, octubre, noviembre de 1999, fue aquel Festival de Cine Francés, que además, bueno, para mí fue parteaguas, ¿no? Fue como mi carta de presentación en Puerto Vallarta. Ya. Sí, bueno, era una época pues importante. Aunque ahorita que me estás diciendo las fechas, como que hay cosas como... Perdón, es que no sé si fue en el 2000 o en el 2001 este festival de cine. No me acuerdo exactamente bien, tengo ese problema ahí. ¿Cuál? ¿El del cine mexicano? El de Sí, cine mexicano. debió de haber sido 2000, 2000. 2000, ¿eh? Sí, Uh-huh. bueno, Sí. Yo, bueno, presenté este proyecto en el Festival de Cine Francés, conocí a María José, llegué y tomé un taller en la Biblioteca de los Mangos con David Martín del Campo, que había sido mi maestro en la universidad, que vino a dar un taller de literatura, un taller de creación literaria. Bien. Y lo tomé, no tenía yo nada que hacer, entonces me metí a tomar ese taller, y ahí conocí a María José, conocí a los hermanos Gómez, a Eduardo y a Manuel Gómez, Los cronistas. los actuales cronistas. Conocí pues a esta época, fue una época, creo que fue una época importante en la cultura en Vallarta, y conocí a este grupazazo de gente que además me dieron una bienvenida muy cálida. El director de la biblioteca era Rafael Torres Meyer. ¿Cierto, Rafael? Rafael Torres Meyer era el director de la biblioteca. Entonces le presento el proyecto a María José del Festival de Cine Francés, y me dice, ¿sabes qué? Te voy a presentar a un chavo que ellos organizaron el festival, trajeron la extensión de la muestra de cine mexicano, no sé si en ese año, había sido en marzo de ese año, y para que los conozcas, y porque ellos ya hicieron algo de cine, ellos ya tienen un caminito avanzado, por lo menos él, y te lo voy a presentar para que se conozcan y veas cómo pueden contribuir los dos con el proyecto. Me lo presentó, nos hicimos buenísimos amigos, fue uno de mis mejores amigos de aquella época, y trabajamos súper a gusto. El proyecto ya estaba armado, lo único que, pues lo que yo pedía del gobierno era pues esto, ¿no? El espaldarazo, sí, claro. el aval, el digamos, apoyo oficial moral, el apoyo oficial, y luego me conectan con Rafael, y entre los dos logramos consolidar un muy buen equipo. Él tenía ya el contacto abierto con el Cine Bahía, con el ingeniero Castro, que fue un pilar de todos estos eventos. Porque claro, estamos hablando antes de Cinépolis en Puerto Vallarta, estamos hablando antes de cualquiera de estas cadenas. Ni siquiera, Cinépolis ni siquiera existía, vamos, ¿no? De Cinemex, estos no existían. Fue muy chistoso cómo sucedió ese festival, que tuvo una estrella gigante y creo que sigue brillando hasta el día de hoy. Sí. Y si no, ya eso son otras cuestiones, pero ese festival ya había habido un antecedente con Rafa, y no me acuerdo quién más había trabajado con él, que trajeron a Rulfo, al hijo de Juan Rulfo, que había presentado un documental, algo así,
y ya había existido como este primer intento. Y me acuerdo que como yo ya había trabajado, tenía contactos con la Cineteca Nacional, porque pues gracias a través de eso pudimos traer el Festival de Cine Francés, y no era que me mandaban videocassettes o CDs, no, me mandaban las latas aquellas latas con los carretes de las películas. Entonces, ya había sucedido ese festival y me habla, yo ya estaba en la biblioteca, como bien dices, y un día me habla el doctor Soltero, el doctor Armando Soltero, que en paz descanse, me llama y me dice, oye, ¿sabes qué, Wally? ¿Cómo ves si nos traemos la extensión del festival? Y yo, padrísimo, doctor, me encanta. Yo conozco el festival desde la primera edición en Guadalajara, yo viví en Guadalajara. Estamos hablando del FIC. De la muestra de cine mexicano. De la muestra de cine mexicano yo la conozco desde la primera edición, porque yo vivía en Guadalajara en aquella época y yo me acuerdo haber ido desde entonces. Entonces le dije, me parece maravilloso, y me dice, perfecto. Le dije, bueno, ¿cuándo inicia el festival? Me dice, era un miércoles. Y me dice, el festival inicia en Guadalajara el viernes. Ah, caray, no, pues sí, está bien, doctor. ¿Y qué hacemos? Dice, pues vete. ¿Y cuándo vamos a empezar nosotros? Al siguiente viernes. O sea, tenía yo una semana y me dice, y vete, y consigue las películas. Y me mandaron a Guadalajara con los pelos güeros. Exótico. Con aquellos pelos güeros. Me mandan directamente con un salvoconducto maravilloso, con Memo Vaidovitz, que era el director del festival, con Angélica, se me olvidó el nombre de Angélica, el apellido de Angélica, que era la de invitados. Entonces yo estaba sentado con el director y con la de invitados y me dieron un café, así, era o el picaporte, ¿no? Entonces yo llegaba, me decían, va a estar tal función, entonces me dieron bien el programa, dije, ok, estas son las películas, ¿cuántas necesitamos? Necesitamos 7 películas, necesitamos cortometrajes, hay que llevar cortometrajes, hay que armar el programa, pero ahí, así con el programa en la mano en ese momento y ver quiénes eran. Entonces me iba yo a las salas, a las proyecciones, para ver las películas, porque obviamente pues no las conocía. Entonces entraba yo a las películas, me esperaba al Q&A que había siempre al final, y terminando el Q&A, abordaba yo a los directores y les decía, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, soy Wally Lobato, vengo de Puerto Vallarta, queremos llevarnos una extensión del Festival de Cine Mexicano y me interesa mucho tu película, ¿me la prestas? Sí, algunos ya como veían el gafete que traía, y entonces veían, sí, claro que sí. Juan Manuel Bernal luego se muere de la risa con esto, porque ellos justamente, y la película en la que estaba Juan Manuel Bernal no me la prestaron, una película de Gita Shifter que se llamaba algo de las lunas, no me acuerdo cómo se llamaba la película, y la fui a ver, estaba Daniel Martínez, estaba Juan Manuel Bernal, y no me acuerdo, Diana Bracho, un elenco también muy importante, y entonces se me fueron, porque además no solamente tenía yo que traer películas, tenía que traer elenco, sí, que revistiera el festival. Claro. Entonces yo andaba detrás de las películas y detrás de los elencos. Entonces yo me acuerdo que ya se habían salido del Cineforo, yo los vi que se fueron, se subieron a la camioneta y yo llegué así corriendo a la camioneta, me subí, así puse un pie, así, espérenme, no le cierren, y así, hola Juan Manuel, ¿qué tal? Mucho gusto. Cecilia Suárez, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, soy Wally Lobato, que los invito a Puerto Vallarta porque vamos a hacer un festival de cine y quiero invitarlos al festival. Ah, sí, claro, sí, háblalo con nuestra manager, sí, claro. Los datos, todo y no sé qué. Al final ya cuando llegó aquí Juan Manuel me dice, güey, la neta yo no creí que era verdad, porque de pronto un cabrón loco viene corriendo, ¿no? Unos pelos güeros y dice, ¿qué está pasando aquí? No deja que cierren la puerta y llega y nos dice, ¿te invitó a Puerto Vallarta? Sí, claro, ay, ahorita, sí, vámonos, ¿no? Así fue. Y a mí nunca me dijeron cuántas películas, cuántos cortometrajes, nunca me dijeron cuántos invitados, nunca me dijeron cuánto elenco querían, ¿no? Me dijeron, bueno, pues alguien de cada película, ¿no? Yo llegué a Puerto Vallarta cuando yo regresé de ese fin de semana, porque fue prácticamente en un fin de semana, con 7 películas, con 7 cortometrajes y con una lista de invitados como de más de 30 invitados. Estaba Cecilia Suárez, estaba Juan Manuel Bernal, estaba
Luis Felipe Tovar, estaba Arcelia Ramírez, Guillermo Murray, los chavos desde la calle. Maya Zapata, Luis Fernando Peña, estaba Plutarco Asa, Cierto. Marina Stavenhagen, Gerardo Tort. No, hombre, los nombres que hemos conocido desde entonces, que yo los considero a todos ellos mis padrinos en estos festivales de cine. Entonces fue un eventazazazo, porque pero además luego ya cuando yo llego y le entrego al doctor Soltero y a Lili, que en aquella época estaba también trabajando ahí, llego y les digo, bueno, aquí están las películas, aquí están los cortometrajes y aquí está la lista de invitados. Y entonces ven la lista de invitados y ven todos estos nombres y dice, oye, espérate, que 30, y luego los nombres que estábamos manejando de elenco no era cualquier cosa, porque entonces había que pensar en el hospedaje, o sea, toda la logística. Yo llegué, a mí me dijeron, organízalo, aquí está, yo llegué, a mí nunca me pusieron un tope, y sí me acuerdo que yo les dije, bueno, yo ya los invité. Si los van a desinvitar, ustedes desinvítenlos. Yo no les voy a decir no gracias. Yo no los voy a correr. Sí. Pero fue una experiencia, una de las mejores experiencias que he tenido a nivel laboral, a nivel logística. También porque además se puso en funcionamiento dos instituciones grandes que fueron el gobierno municipal, la Dirección de Cultura, junto con la Universidad de Guadalajara, ¿no? Entonces, la gente con la que me tocó trabajar en aquella segunda edición, digamos, pero una primera con ese tamaño, sí, fue padrísimo el festival. Era la muestra de cine mexicano. Y era el homenaje, no es cierto, ya me acordé, además, era el homenaje a María Félix. Es verdad.